Senador Martínez Aldama. Gracias, señor presidente. Señorías, el objetivo de esta moción, que defiendo en nombre del Grupo Socialista, es un objetivo doble. En primer lugar, llamar la atención del Gobierno de España ante las dificultades por las que están atravesando los centros especiales de empleo. Y, en segundo lugar, aportar una serie de ideas, de propuestas, de soluciones, la mayor parte de ellas reivindicadas por el sector, que ayudan a mejorar su situación y a encarar con más posibilidades el presente y el futuro. Porque lo que tenemos claro en el Grupo Socialista, señorías, es que estos centros resultan vitales, más vitales que nunca, para miles de trabajadores con discapacidad. Señorías, es indudable que los centros especiales de empleo han sido y son un referente imprescindible en la contratación de personas con discapacidad en España. En el año 2011, de cada 100 personas con discapacidad, casi 20 lo hacían en un centro especial de empleo, aunque es verdad que esta realidad no es homogénea en el conjunto del país. Así, por ejemplo, mientras que en el País Vasco, de cada 100 trabajadores con discapacidad, 32 lo hacen en un centro especial de empleo, en Murcia tan solo 4. Es decir, que el modelo de los centros especiales de empleo ha tenido más o menos desarrollo o extensión en función de las comunidades autónomas. Lo que también es innegable, y esto es un punto tremendamente positivo, es que las plantillas han experimentado un crecimiento destacable y, a pesar de la profunda crisis económica que estamos atravesando a nivel general, los centros especiales de empleo han generado empleo. Y les voy a dar algunos datos. De 2008, momento en el que empiezan a notarse los efectos de la profunda crisis económica, hasta el año 2011, el número de centros especiales de empleo crece el 20%, pasando de 1.775 a 2.172. Y este importante crecimiento contrasta, sin duda, con la caída del 5% en el número de empresas en España que caen durante el mismo periodo. El dato correspondiente al cierre del año 2012 es el mejor testigo para demostrar la importancia de lo que estoy hablando aquí. 1.912 centros especiales de empleo, 61.851 trabajadores con discapacidad ocupados, 8.003 trabajadores sin discapacidad también ocupados. Es decir, casi 2.000 centros especiales de empleo y más de 70.000 empleados. Y en lo que va de 2013, señorías, podemos volver a comprobar el dinamismo en la contratación de los centros especiales de empleo, a pesar de las muchas y variadas dificultades que luego voy a enumerar. Si analizamos la contratación a junio del 2013 y usando como fuente el Servicio Público de Empleo Estatal, se observa lo siguiente. 1. Que la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo a junio del 2013 fue de 22.156 contratos, lo que supone un crecimiento del 11,68% sobre junio del 2012. Y además, esta realidad global del país tiene una distribución territorial bastante homogénea, porque a excepción de Asturias, Canarias, Murcia, Ceuta y Melilla, este tipo de contratos ha subido en el resto de las comunidades autónomas de España, es decir, ha subido en 14 comunidades autónomas. 2. Si analizamos el acumulado a junio del 2013 respecto al acumulado a junio del 2012, observamos que la contratación general en España cae el 0,36%, pero la contratación de personas con discapacidad en este tipo de centros crece más del 11%. Y si lo que analizamos por último no es el acumulado, sino junio del 2013 sobre junio del 2012, lo que se observa es lo siguiente. La contratación general en España cae casi el 8%, pero la contratación de personas con discapacidad
sube el 16%. Señor presidente, señorías, datos concluyentes y clarificadores sobre la importancia y el papel que a día de hoy juegan los centros especiales de empleo, porque han sido y son el motor del empleo de las personas con discapacidad en España y porque han contribuido y contribuyen a la cohesión social y al desarrollo local, porque incluyen mayor diversidad de discapacidades en sus plantillas, y esto es un elemento que permite aumentar la competitividad, generar, por tanto, más actividad y, evidentemente, más oportunidades de empleo para aquellos discapacitados que presentan menores condiciones de empleabilidad. Porque existe una red de centros especiales de empleo extendida por toda España, aunque su nivel de desarrollo sea dispar, y, finalmente, porque los centros especiales de empleo son, en términos sociales, un modelo de éxito que puede transferirse a otros colectivos. Señor presidente, señorías, sin embargo, muchos de estos centros están atravesando a día de hoy una difícil situación por las políticas del Gobierno del Partido Popular y por los recortes presupuestarios del Partido Popular. En el año 2011, último presupuesto del Gobierno socialista, había una partida específica denominada literalmente aportación a los centros especiales de empleo, dotada con 300 millones de euros. Si lo ponemos en pesetas, 50.000 millones de las antiguas pesetas. En el presupuesto del año 2012, primero del Partido Popular, el recorte de esta partida fue del 30%. Y en el 2013, no solo el recorte, es que desaparece la partida específica que había para centros especiales de empleo y se crea una nueva para la contratación de personas en situación de exclusión social y de víctimas de malos tratos, es decir, una partida para más personas, pero con mucho menos dinero, 234 millones de euros. Por eso, señorías, hoy podemos afirmar que la reducción de fondos destinados en España a los centros especiales de empleo se ha reducido en 100 millones desde que gobierna el Partido Popular. Si lo ponemos en pesetas, más de 16.000 millones de pesetas en 2 años gobernando el Partido Popular. Y esto supone, y quiero denunciarlo, señorías, que los recursos públicos para atender a todas las modalidades de ayuda a los centros especiales de empleo, a todos los centros especiales de empleo y a todos los trabajadores de los centros especiales de empleo son unas partidas claramente insuficientes. Y por si esto fuera poco, señorías, y en línea con los recortes en políticas activas de empleo, en el año 2012, a finales, el Gobierno del Partido Popular no renovó la vigencia del Plan Extraordinario de Inserción Social que el PSOE creó en el año 2008 y supuso la contratación de 1.500 orientadores. Señor presidente, señorías, ante la insuficiencia de recursos estatales y también de las comunidades autónomas, porque en algunos casos complementaban con recursos propios, algunas comunidades autónomas están adoptando medidas que no son precisamente de apoyo a estos centros. Medidas como la congelación de plantillas en un momento determinado, lo que significa el no reconocimiento de ayudas económicas correspondientes a los incrementos de plantilla desde esa fecha, o bien la no calificación de nuevos centros e incluso la descalificación de centros especiales de empleo ya existente. Durante estos últimos años, los centros especiales de empleo han tenido que hacer frente a muchas y muy variadas dificultades. Yo destacaría las siguientes: retraso generalizado en el cobro de subvenciones, retraso generalizado en el cobro de los servicios o suministros a las administraciones públicas. Ni que decir tiene que ambos retrasos han provocado un incremento desmesurado de su deuda, de la deuda de los centros especiales de empleo. Limitación para acceder al crédito bancario, y cuando se accede es con un tipo de interés excesivamente elevado. Pérdida de clientes en un mercado, por desgracia, cada vez más contraído, cada vez más maduro y de escaso valor añadido. Dicho de otra forma, actividades económicas en muchas ocasiones escasamente competitivas. Dificultades para acceder a la financiación pública para la formación y la mejora de la competitividad y la productividad de estos trabajadores.
limitada inversión en investigación, desarrollo e innovación, aumento constante de la competencia externa con bajadas de precios inasumibles, muy poca presencia en mercados nacionales y nula, cero, en los mercados internacionales, sector atomizado y problemas de dimensión. Son centros en ocasiones muy reducidos y esto es una desventaja competitiva. En resumen, señorías, el actual modelo de empleo protegido en España camina hacia la insostenibilidad. La crisis no ha hecho sino agravar esta situación y también sus decisiones, la acción del Partido Popular, sus recortes, señorías, también están contribuyendo a ello. Y quizás sea este, y es el objetivo de la moción, un buen momento para redefinir, para repensar todo lo que tiene que ver con empleo y discapacidad en nuestro país. Y en esta línea, con este objetivo, son las propuestas que presentamos aquí hoy el Grupo Socialista, las que recogen la moción y para las que les pido su apoyo unánime, porque sirven para superar obstáculos actuales ya descritos y suponen una apuesta decisiva y una apuesta decidida por los centros especiales de empleo como fuente de empleo para las personas con discapacidad y, por tanto, sin duda, como motor de empleo, de cohesión social a través de la inserción laboral. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador. Gracias, señor presidente. Señorías, las ideas y propuestas que se recogen en la moción del Grupo Socialista tienen por objeto hacer una política integral de defensa y apoyo a los centros especiales de empleo. Pero antes de citar algunas de ellas, permítanme dos consideraciones previas. La primera, hemos querido dejar muy claro en el texto de la moción que esto nos afecta a todos. A todos. Y por eso, aunque esta Cámara, aunque el Senado insta al Gobierno de España, no queremos pasar por alto que ha de hacerse en colaboración con las comunidades autónomas, porque tienen las competencias, y también con los ayuntamientos, con la Administración local, porque es justamente en el ámbito local donde se produce la cohesión social y la inserción laboral de las personas discapacitadas. Y, en segundo lugar, las personas con discapacidad en España son las más vulnerables de la OCDE. España, señorías, lidera el ranking de países de la OCDE donde hay más porcentaje de discapacitados que no reciben ningún tipo de ayuda. En España, la tasa de discapacitados que no reciben ninguna ayuda pública y que además no tienen empleo multiplica por 3 la de Alemania, por 8 la de Reino Unido, por 20 la de Suecia y es un 50% mayor que la de Italia. Es decir, que en España también tenemos, si se puede usar la expresión, discapacitados nini, que ni tienen ayuda ni tienen trabajo. Señor presidente, señorías, senadores y senadoras del Partido Popular, a ver si ahora le logro convencer. Y lo haré no con argumentos míos, lo haré con argumentos de un informe, del informe de KPMG, que ha sido cofinanciado por el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que ayer mismo se daba a conocer en nuestro país. Ayer mismo, la número 2 del Ministerio reconocía el papel tan importante de estos centros y avalaba justamente lo que pone este informe, que ha sido, como decía anteriormente, cofinanciado por el propio Ministerio. De este estudio yo destacaría dos cosas. La primera, los centros especiales de empleo en España son un modelo de éxito, un modelo único en Europa en la integración laboral de las personas con discapacidad. Y, en segundo lugar, los centros especiales de empleo, y esto es muy importante, no son un gasto, son una excelente inversión. Porque si comparamos las ayudas públicas que reciben estos centros con los retornos que producen vía impuestos y ahorro de gasto social, la conclusión es que los centros especiales de empleo son contribuyentes netos a las arcas públicas. Es decir, que si comparamos las ayudas públicas que salen de caja
hacia los centros de empleo, con lo que devuelven los centros de empleo vía impuestos, contribuciones sociales y el ahorro que generan de gasto social como consecuencia de dar empleo a gente con discapacidad, los centros especiales de empleo son contribuyentes netos. Así lo avala el informe, así lo reconoce el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Señorías, tenemos los datos. Las ayudas desde administraciones públicas hacia los centros fueron de 528 millones de euros. ¿Y los retornos? ¿A cuánto ascienden los retornos, señorías? Pues miren, por IRPF más de 59 millones de euros. Por cuotas a la Seguridad Social más de 120 millones de euros. Por IVA más de 239 millones de euros. Por impuestos a sociedades 40 millones de euros. Retorno derivado de ayudas LISMI casi 2 millones de euros. Retorno de pensiones no contributivas casi 23 millones de euros. Retorno de pensiones contributivas más de 43 millones de euros. Retorno derivado de ahorro sanitario casi 98 millones de euros. Retorno por ahorro en plazas ocupacionales más de 135 millones de euros. Total del retorno más de 760 millones de euros. Es decir, que la contribución neta anual de los centros especiales de empleo en España supone más de 230 millones de euros. Dicho de otro modo, por cada euro que gastamos, yo diría que invertimos en los centros especiales de empleo, recibimos entre 1,40 y 1,50 euros. Luego, señorías, los centros especiales de empleo son una excelente inversión y así le pido que lo vean ustedes, a los senadores del Partido Popular. Ustedes, que beben de las fuentes del economicismo, no vean este tipo de centros como un gasto, porque no lo son. Véanlos como una excelente inversión y apoyen esta moción. Y además de todo lo anterior, hay dos cosas más a considerar, ambas dos muy importantes. La primera, el ahorro en prestaciones por desempleo de estos centros supera los 400 millones de euros al año, estimación hecha teniendo en cuenta lo que deberían percibir en caso de que su actividad cesara. Y en segundo lugar, los trabajadores de estos centros reciben en concepto de nóminas casi 800 millones de euros al año, que es dinero que evidentemente se inyecta en la economía real de nuestro país, en el consumo de nuestro país. Por tanto, señor presidente, señorías, hay ya conclusiones claras. Los centros especiales de empleo juegan un papel extraordinario para ubicar laboralmente a personas con discapacidad. Y, en segundo lugar, son tremendamente rentables. Son rentables, no son un gasto. Por eso, señor presidente, señorías, y como decía al principio de mi intervención, proponemos en la moción un paquete integral de medidas para garantizar el presente, por supuesto, pero fundamentalmente el futuro. Yo destacaría unas de carácter económico-financiero y otras de carácter más técnico-administrativo, si ustedes quieren llamarlo así. En primer lugar, algo razonable y lógico, garantizar los recursos económicos necesarios para impulsar una financiación homogénea y suficiente, sobre todo suficiente, después de que ustedes, el Partido Popular, hayan recortado más de 100 millones de euros en 2 años. ¿Les parece mal que tengan más recursos? Luego nos lo cuenta. 2. Impulsar nuevas líneas de financiación vía ICO o instituciones similares autonómicas. Bien, también, si se puede, con acuerdos con entidades financieras. ¿Y para qué? Para que puedan disponer de manera inmediata del importe de sus ayudas, para avalar créditos para nuevas inversiones o para apoyar iniciativas emprendedoras. ¿Les parece mal que el ICO abra una línea de apoyo a estos centros? A mi grupo le parece perfecto. Ampliar los conceptos de subvención para ayudar en la adaptación de los puestos de trabajo, intérpretes de lengua de signos, EPIs, máquinas de producción adaptadas, transporte al centro de trabajo. ¿Les parece mal que tengan más fácil hacer su trabajo? A mi grupo le parece estupendo dar facilidades. Aumentar las partidas de políticas activas de empleo, especialmente aquellas destinadas al mantenimiento del empleo para aquellos trabajadores que presentan especiales déficits de empleabilidad. ¿Les parece mal que haya más recursos en políticas activas de empleo
para la gente con discapacidad, a mi grupo le parece necesario y fenomenal. Y les decía, además de medidas económicas, otro tipo de medidas también muy importantes. Por ejemplo, solventar los problemas derivados por la sucesión de empresas en adjudicaciones de contratos de servicios cuando interviene un centro especial de empleo, fundamentalmente lo que se refiere a la subrogación de sus trabajadores. ¿Les parece mal ponerlo más fácil? A mi grupo le parece estupendo. Promover la interrelación entre el centro ocupacional y el centro especial de empleo, fomentando el paso de uno a otro y garantizando el retorno en caso de que la integración no sea exitosa. ¿Les parece mal? A mi grupo le parece necesario. En relación con la contratación del sector público, garantizar una reserva del 10% de la adjudicación del total de la contratación pública. Crear también un registro estatal de centros especiales de empleo y fomentar el teletrabajo en estos centros como medida para el futuro. Señor presidente, señorías, voy concluyendo. El diagnóstico que aquí hemos hecho obedece a un trabajo intenso, riguroso y avalado por un informe cofinanciado por el propio Gobierno de España del Partido Popular. Un informe presentado ayer mismo que, en palabras de la número 2 del Ministerio, decía: los centros especiales de empleo pagan impuestos, crean recursos y permiten retornar la inversión pública que se ha hecho en ellos, a la vez que realizan una destacada labor a favor de la integración de las personas con discapacidad. Por eso les diría, nada más que por no enmendar la plana a su propio ministerio, ustedes, y por coherencia política, deberían apoyar la propuesta del Partido Socialista. Pero hay más. También debe apoyarse por justicia social. Si hay especial dificultades ahora para todos los españoles, sin duda las hay más para las personas con discapacidad. Por eso me atrevo a decirles, señorías, que menos fotos y más votos. Sí, más votos para apoyar esta moción, que solamente pretende dos cosas: más recursos para la gente que lo necesita y cambios normativos para hacer más fácil el presente y el futuro de estos centros. Espero, además, con ganas, el apoyo del Partido Popular. Muchas gracias.